siempre tenemos victoria, siempre tenemos una respuesta de Dios, que Dios no pasa por desapercibida cuando realmente lo alabamos con un corazón sincero, cuando llegamos a Él buscando verdaderamente su rostro. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en la sala, en este salón esta tarde, a pesar del frío, a pesar del tiempo difícil que hemos tenido de pandemia y todas estas cosas. Tenemos un grupo muy fiel acá que cada domingo se congrega con nosotros y damos gracias a Dios por eso, porque hay otras iglesias que no tienen esa bendición. Muchas personas han optado por quedarse más bien en sus casas, y como sea, pues eso es respetable también. No vamos a juzgar a nadie ni vamos a señalar a nadie, pero queremos decir que aquellos que han escogido venir a la casa de Dios han escogido la mejor parte, ¿sí? Así que los felicito a ustedes y también felicito a aquellos que nos acompañan allí a través de la red, detrás de sus aparatos electrónicos, allí en sus casas. Simplemente no están aquí porque no pueden estar, como los hermanos que están en Colombia, por ejemplo. Enviamos saludos. Sé que nuestro hermano Eudoro Perdomo nos está viendo, estoy seguro que sí nos está viendo, así que le enviamos saludos a Eudorito allí en su casa. También estoy seguro que mi cuñado José Dimas, que estuvo con nosotros reunido un tiempo, recuerdan ustedes, él y su familia también nos están viendo en este momento, así que le enviamos un saludo muy especial a nuestro hermano José. Decimos que lo estamos esperando aquí nuevamente porque él estuvo aquí unos meses y lo aprendimos a querer como parte de nuestro grupo y lo extrañamos. Así que, hermano, bienvenido cuando quiera otra vez venir con nosotros. Aquí estamos muy contentos de recibirlo y estamos agradecidos de que muchas personas que nos están viendo también en otras partes del mundo, en México, allí en Sudamérica, en muchos lugares donde nos mandan saludos. A todos los saludamos y les decimos les amamos en el Señor, y gracias a Dios por esta bendición que nos une el Señor en un solo espíritu a pesar de las distancias. Y gracias a Dios, a través de la tecnología, pues tenemos ya la bendición inmensa de vernos, así sea a través de los computadores o de los teléfonos o de las pantallas son las que nos estamos viendo. Damos gracias a Dios esta tarde, y hoy he traído el último mensaje que he preparado sobre el tema de Jonás, el predicador que no quería predicar, aquel predicador un poco polémico, aquel profeta polémico que ha sido polémica todo el tiempo que yo he escuchado sermones sobre Jonás. Unas veces lo he oído positivo, otras veces negativo, pero como sea, es un tema fascinante, que seguramente hay mucho más que podemos sacar de allí, pero vamos a terminar en este día con las predicaciones que tenía acerca de Jonás. Y este día he llamado este tema, el tema de la predicación de hoy se llama, y es un título bastante sugestivo, es una frase de Dios que le pregunta a Jonás. Esta frase de pronto nos la hace Dios a nosotros también. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Sí? Ese es el tema del sermón hoy, ese es el título del sermón. ¿Haces bien en enojarte tanto? Y vamos a mirar la palabra de Dios en el capítulo número 3 del libro de Jonás, el último versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 del libro de Jonás, y vamos a leer capítulo 4, todo el capítulo, son solo 11 versículos, así que es un corto texto de la palabra de Dios. De hecho, el libro de Jonás es un libro muy cortico. Si usted lo quiere leer, si no lo ha leído todavía, lo quiere leer todo, no se va a demorar más de 5 minutos. Y eso leyendo despacito. Así que lo animo a que lea este libro de Jonás, que tiene un gran contenido espiritual y un gran contenido de aplicación a nuestras vidas, especialmente en nuestro tiempo. Bien, entonces leamos allí la palabra del Señor, el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios. Y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir del sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hasta ahí vamos a la lectura. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra nos guía. Tu palabra, como dice en los salmos, Señor, es lumbrera nuestro camino. Es la luz que alumbra nuestro camino. Y te damos gracias por ella, Señor, porque esa luz es la que tenemos ahora contigo, Padre. Padre, te doy gracias ahora que vamos a predicar tu palabra. Pido que no sea yo hablando, pero que tú seas hablando a través mío, Señor, que solamente yo pueda decir lo que tú quieres que se diga, Señor, de ti a cada uno de los que estamos acá. Que sea bendición para cada persona y que cada uno pueda tomar enseñanza de esta hermosa palabra tuya, Señor, que tú nos das para leer y para aprender de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Haces bien en enojarte tanto? Qué pregunta tremenda le hace Dios a Jonás. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Sabes? Se dice que la mejor forma de conocer realmente a una persona es verla cuando se encuentra enojada. ¿Qué están de acuerdo ustedes o no? La mejor forma de saber cómo es una persona es verla enojada. Entonces ahí usted va a conocer exactamente cómo es esa persona. Y es que el enojo es parte de la emoción del ser humano. No es que el enojo sea pecado. Yo no estoy diciendo eso. El enojo no es pecado. Pero la palabra de Dios nos dice algo acerca del enojo. Porque es un arma a veces de doble filo. ¿Sí?
Hay personas que pueden durar enojadas, escucha esto, hay personas que pueden durar enojados con otros por días, por semanas, por meses. Y conozco gente que está enojada con otros por años. Enojados. Tengo tantos años de estar enojado con esta persona y no le hablo, y no le miro, y no me interesa. ¿Qué pasó? A veces esos otros con los cuales estamos enojados, desgraciadamente, a veces son nuestra propia esposa, o nuestro propio esposo, o nuestros propios hijos, o nuestra propia familia. Hay gente que está en su propia familia y no se hablan, y están enojados ahí, y meses y años enojados ahí. Eso, Dios tiene un parámetro para medir el enojo, para arreglar las cosas a través con respecto al enojo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Efesios 4:26. Miren lo que dice la palabra de Dios respecto al enojo. Por eso Dios le decía a Jonás, haces bien en estar así tan enojado, tan gruñón. ¿Qué es lo que pasa contigo, Jonás? Efesios 4:26 dice la palabra de Dios allí. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? O sea, ese es el sistema que tiene Dios para arreglar esa parte del enojo. Porque, ¿qué piensa usted de una persona que está enojada por días, por semanas contra otra persona? Al final se convierte como un arma de doble filo donde todo el mundo sale sufriendo. Usted mismo sale sufriendo. Hay que arreglar las cosas. Y por eso la palabra de Dios nos da bien claro un panorama de cómo hay que arreglarlo. Y dice, si te vas a enojar, está bien. Airaos, tienes derecho a estar enojado. Eres un hombre de emoción, una persona de emoción. No voy a dudar de que tienes derecho a estar airado. Y que te han hecho cosas que te han hecho enojar, está bien. Pero no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes que pase un día y todavía sigas enojado. Algo que yo le admiro a mi esposita es eso. Podemos tener cualquier clase de disgusto y podemos llegar a tener situaciones donde a veces realmente podemos estar enojados. Pero al otro día, siempre cuando se levantan, tiene la mejor sonrisa. Es buenos días, como si nada hubiera sucedido. Yo ya la conozco y sé que ella va a ser así, que yo me puedo verla enojada como sea, pero al otro día yo sé que está igualita como estaba antes de haberse enojado. Y me gusta eso, gracias a Dios por eso. Es que Dios ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Dios ha hecho cosas hermosas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Te ha cambiado así? Y no deja que Dios te cambie, porque Dios es el único que puede hacer esas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo peor que usted puede hacer es dejar que el enojo lo supere y que al otro día usted amanezca peor. Porque si usted deja pasar el enojo un día, al otro día la cosa va a estar peor. Y si lo deja pasar 2 días, todavía peor. Y si lo deja una semana, más complicado. Entre más tiempo deje usted para arreglar las cosas, más problema va a haber, más difícil va a ser arreglar la situación. Entonces, hay que arreglarlo a toda costa. Dice en Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. De solamente los necios dejan que el enojo los domine. Solamente los necios se dejan dominar por la rabia, el enojo y la ira. Ya voy a nomás y tiro todo por la borda en un momentito. Solo los necios. Por eso Eclesiastés nos dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures a enojarte. Pero si te enojas, no dejes que ese enojo dure más de 12 horas en tu vida. Tienes que arreglarlo. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Estoy hablando de esto porque Dios le dijo a Jonás, ¿por qué te enojas tanto? ¿Haces bien? ¿Crees que estás haciendo muy bien?
en enojarte tanto? Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros hoy día. Oye, ¿crees que estás haciendo muy bien en enojarte tanto? En lugar de poner Jonás, ponga su nombre allí. Y Dios le está diciendo bajo su nombre, ¿haces bien en enojarte tanto? Ahora, tengo 4 punticos que quiero desarrollar respecto a este tema, el enojo de Jonás. 4 puntos que yo quiero que tratemos. El primero, ¿por qué se enojó Jonás? Porque si hay un enojo, tiene que haber una razón para enojarse. Nadie se enoja sin razón. Aunque yo conozco gente que se enoja sin razón. Y hay hartos. Pero digamos que Jonás tenía una razón. Jonás tenía una razón para enojarse. ¿Y sabe por qué razón Jonás se enojó? Porque él quería ver el castigo de Dios contra Nínive. Acuérdense que Jonás se fue a predicar a Nínive. Dios le dijo, ve a Nínive a predicar. Él era un profeta. Al principio no quiso ir porque se negó a ir, no tenía ningún deseo de ir a Nínive a predicar. Cualquiera que haya sido la razón que Jonás tenía, es respetable y yo creo que Dios se la respetó, pero de todos modos lo que ocurrió allí fue que Jonás, todos sabemos lo que le pasó, tiraron al agua y un pez se lo tragó y estuvo 3 días en el vientre del pez, y en esos 3 días tuvo tiempo suficiente para reflexionar que estaba haciendo las cosas muy mal, le pidió perdón a Dios y Dios le dio otro chance de volver a empezar. Y cuando Dios le dio otra vez la misión de ir a predicar a Nínive, él fue a predicar, ya no se negó, pero él fue a predicar y dio un mensaje muy poco, una predicación muy poco elocuente, si podemos decir. Porque él fue a decir, en 40 días Nínive será destruida, y así se la pasó por una ciudad que era 3 días de camino. En 40 días esta ciudad será destruida, 40 días esta ciudad será destruida. Y luego dice que después de predicar esos 40 días, no sé cuánto tiempo lo hizo, pero lo que sí es, esperó a que Dios destruyera la ciudad, como había dicho. Pero resulta que en esa predicación que él hizo, que no fue tan elocuente, pero que aparentemente convenció, Nínive se arrepintió, y entonces Dios, porque en el versículo ahí en el capítulo 1, en el versículo 10, el capítulo 3, versículo 10, dice que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió entonces Dios de todo el mal que había dicho que iba a hacer contra ellos. O sea, lo que pasó fue que en ese transcurso de la predicación de Jonás, Nínive se arrepintió. Y claro, cuando una persona se arrepiente, pues Dios le da una oportunidad de volver otra vez a arreglar las cosas. Entonces Jonás se enojó porque él quería ver la ciudad castigada por Dios, y en esa predicación de 40 días Nínive iba a ser destruida. Así que él quería ver cumplida su profecía. Claro, él era profeta, él quería ver que todo esto se iba a cumplir. Jonás predicó en Nínive como un profeta debía predicar. Él realmente predicó, y creo que la predicación fue efectiva. Fue convencido del mensaje que Dios le había dado. Predicó sobre el futuro que le esperaba a Nínive en 40 días. Así que Jonás predicó solamente destrucción de Dios. Dios va a destruir esta ciudad, Dios va a destruir por su maldad, Dios va a destruir esta ciudad. Jonás no predicó arrepentimiento, mira eso. Jonás no predicó volverse a Dios, solo predicó que la decisión de Dios que él había tomado de destruir la ciudad de Nínive. Eso fue lo que él predicó. Pero cuando pasaron entonces los 40 días y nada referente a la destrucción pasó, entonces ahí fue cuando Jonás se enojó. Y él trató de justificarlo eso con Dios. Y si lo lee usted otra vez allí, se va a dar cuenta de ese argumento que le dijo Jonás a Dios. En el capítulo 4, versículo 2, dice: no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, le decía Jonás a Dios, enojado, bien bravo. Por eso fue que me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Así que Jonás sabía que Dios podía perdonar a Nínive
Nínive si Nínive se arrepentía. Por eso no fue muy elocuente y no trató de decir arrepiéntase, solo van a ser destruidos, va a ver lo que les va a pasar por ser tan malos, Dios los va a destruir, Dios los va a castigar. Y después de predicar eso se sienta a ver que Dios iba a destruir la ciudad. Pero Dios no la destruyó porque la gente de Nínive sí se arrepintió y se arrepintieron de verdad. Así que la decisión de Dios fue muy justa. Y también entonces está esa parte importante que nosotros podemos ver acerca del arrepentimiento. Jonás sabía de la gran misericordia de Dios, por lo tanto, él sabía que Dios podía perdonar a Nínive. ¿Sabe qué pasa? En Salmo 55:7 hay un principio allí para ser perdonado, y es Isaías. Isaías, este gran profeta, los mensajes que él llevaba a la gente eran bien diferentes. Estas palabras que voy a leer las dijo el profeta Isaías cuando él trataba de llevar a la gente al arrepentimiento. Y miren qué palabras tan bonitas. Dice Isaías 55:7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso sí es predicación. Y él hablaba todo eso, pero también Isaías decía después: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie ha creído. Mientras Isaías llevaba este mensaje de paz, de misericordia, diciendo vuélvanse a Dios, nadie se arrepentía. Jonás decía: esta ciudad va a ser destruida en 40 días y ustedes van a perecer. A Isaías no se le convirtió mucha gente con ese mensaje, pero Jonás, con ese sencillo mensaje que él llevaba, toda la gente se convirtió. Toda la gente de Nínive se convirtió. Lo interesante era que Jonás no quería que nadie se convirtiera, que nadie se arrepintiera. Por eso fue que se enojó tanto cuando de todos modos Jonás se apesadumbró en extremo. Se enojó tanto que, escuchen esto, le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Cómo estaría de enojado? Yo veo un enojo, por eso Dios calmó la cosa. Porque una cosa es estar enojado, pero otra cosa es estar enojado al punto de querer morirse. Eso sí es terrible, ¿verdad? Jonás estaba enojado. Miren el capítulo 4 de Jonás. En ese solo capítulo, Jonás le pide a Dios que le quite la vida. 3 veces le dijo a Dios eso. Capítulo 4, versículo 3. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y luego en el versículo 9 dice el Señor: tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. 3 veces Jonás estaba queriendo morirse, solo en ese pedacito nada más del capítulo 4 del libro de Jonás. Así que, interesantemente, Dios estaba tratando con Jonás, y vemos aquí que ¿por qué era el enojo de Jonás? Ahora mirémoslo nosotros desde un punto de vista lógico. Jonás tenía razón en enojarse. A veces nos enojamos nosotros contra Dios y Dios nos arguye diciendo: bueno, quiero escuchar tu argumento, haces bien en lo que estás haciendo. Dios escucha. Una de las cosas bonitas es que Dios siempre escucha. Y Dios quiere escuchar su argumento para saber si ese enojo que tienes es válido o no. Porque a veces nuestros enojos son válidos. Pero Jonás estaba enojado por 2 cosas. La primera, porque Nínive fue perdonado. Imagínense. Yo creo que como profeta, como predicador, debía ser el más feliz. Dice: ¡oh, qué bendición! Todo el mundo se arrepintió, que eso es la gloria de Dios está allí. Y yo creo que como si usted, ¿cómo se sentiría usted que fuera Jonás y predicara y todo el mundo se convirtiera? ¿Se sentiría feliz o no? Claro, pero él no. Estaba enojado porque Dios nos perdonó y
porque él quería que la ciudad fuera destruida. Y Dios le dice, eso no está bien, no haces bien a enojarte tanto. El segundo punto de enojo de Jonás fue por una calabacera, algo tan poco lógico. Una calabacera. Voy a hablar un poquito más tarde sobre eso. Segundo punto, ¿cómo le respondió Dios a Jonás entonces? ¿Cómo le respondió? Dice, Dios le dice, oye Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás no se dio cuenta del éxito, del trabajo que ocurrió allá en Nínive. No se dio cuenta cuánta bendición trajo a esta ciudad cuando ellos decidieron arrepentirse de corazón de su maldad. Dios estaba maravillado del arrepentimiento sincero que esta ciudad tenía. Y eso, otra vez hago un paréntesis allí. Porque la palabra de Dios dice que toda esta gente se convirtió, de verdad se arrepintieron. Ahora, una cosa es arrepentirse, una cosa es llorar y demostrar un arrepentimiento, y otra cosa es demostrarle usted a Dios que usted está arrepentido de verdad. Porque a Dios no lo puede engañar nadie. Si Dios perdonó a esta gente, es porque esta gente de verdad se arrepintió. Dios nos perdonó, Dios no fue que ellos hicieron una pantalla ahí que para evitar el castigo. Bueno, no, la gente de verdad se arrepintió. Es más, el rey, porque Jonás nunca dijo arrepiéntanse, Jonás nunca dijo vuélvanse a Dios. Lo que dijo era, esta ciudad va a ser destruida por su maldad. Y fue el mismo rey que tomó la iniciativa. Vamos a cubrirnos de silicio, vamos a ayunar, vamos a clamar a Dios. De pronto Dios tiene misericordia y no hace ese mal contra nosotros. Pero no había garantía de que ese arrepentimiento que ellos, por lo menos ellos no estaban, nadie les había dicho que si ellos se arrepentían Dios los iba a perdonar. Ellos dijeron, de pronto va a ocurrir que Dios tenga misericordia. Pero Jonás sabía que Dios sí tenía misericordia de los que se arrepienten. Así que el resultado natural de esta acción fue que Dios no mandó el castigo mencionado por Jonás, sino que los perdonó y les dio una nueva oportunidad. Dios siempre será ese Dios de nuevas oportunidades. Nunca va usted a ver a Dios que Dios le cierra hasta la puerta y no le da ninguna salida. Siempre le dará una salida, así sea el problema más terrible, la situación más grave que usted se encuentra. Dios siempre le va a presentar una salida para que usted salga victorioso si usted confía en Él. Amén. Entonces Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre será ese Dios. Dios jamás se cansa de llamar a nuestra puerta. Jonás se le olvidó que el Señor dice en el Salmo 51:17, Jonás se le olvidó lo que Dios dice allí. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Salmo 51:17. Si esta gente de Nínive se arrepintió, fue que estaban contritos y humillados ante Dios, de verdad, genuinamente, no con lágrimas que a veces parecen de verdad, pero no son lágrimas de arrepentimiento. Lágrimas de verdad, lloro de verdad, sentimiento sincero de arrepentimiento fue lo que ocurrió en Nínive. Y eso pasó, y fue la decisión de Dios decir, no voy a hacer nada contra esta gente ya, aunque Jonás haya predicado que yo voy a destruirla. Entonces, como punto tercero, ¿qué enseñanza le dejó Dios a Jonás? ¿Qué enseñanza le dejó Dios a Jonás? Primero, Jonás aprendió del amor de Dios para toda la humanidad. Era algo nuevo, ¿sabe? Porque si usted lee un poquito el Antiguo Testamento, cuando los profetas están predicando, todos están predicando en Israel. Jeremías predicó en Israel. Isaías predicó al pueblo de Israel. Y la gran mayoría de profetas, si no todos, menos Jonás, predicaron al pueblo de Israel. Pero Jonás llegó a un nivel un poco más allá. Dios tenía preparado a Jonás ir a predicar a un pueblo que no era pueblo israelita, era un pueblo gentil, era un pueblo que no tenía nada que ver con Dios en un sentido de como el pueblo de Israel se creían autónomos, se creían que ellos eran los únicos que tenían a Dios y que nadie más. Si usted lee un poquito adelante en el Nuevo Testamento, uno
de los conflictos que tuvo la iglesia con los predicadores, cuando comenzó la iglesia, fue que la iglesia comenzó en Jerusalén y todo estaba muy bien, y yo creo que los judíos estaban dispuestos a aceptar la iglesia en Jerusalén. Pero el conflicto vino cuando la iglesia salió de Jerusalén a un pueblo que no era judío. Ahí comenzaron los problemas, y por eso todos los judíos querían ver muerto a Pablo, porque Pablo se dedicó a predicarle a los que no eran judíos, a los gentiles, y por eso cada vez que Pablo decía yo fui llamado a predicar a los gentiles, ya lo querían matar, porque ellos pensaban que Dios era solo para ellos y que Dios no tenía por qué meterse con los gentiles. Pero aquí Dios le estaba mostrando a Jonás el amor de él, no solo para los israelitas, sino para toda la humanidad. Sí, aprendió Jonás entonces que todos los seres humanos son importantes para Dios. Aprendió Jonás que aún a los animales, los mismos animales, si usted lee ahí el libro de Jonás, en el último versículo, dice que Dios también estaba preocupado por los animales, porque aún los animales están bajo la protección de Dios. Jonás aprendió que si todas las cosas tan simples y pasajeras como una calabacera que duró 2 días eran importantes para Jonás. Esta parte de la calabacera es interesante porque Jonás se sentó allí, hizo una enramada, dice que hizo una enramada y lejos de la ciudad se sentó a ver cómo iba a ser destruida Nínive. Ese era lo que él quería ver, cómo Dios la iba a destruir. Al fin y al cabo él predicó que Dios la iba a destruir. Entonces se sentó allí y había un sol que empezó a molestarle, y el sol abrasador. Entonces Dios mandó una calabacera que creció en un día. ¿Cuántos conocen una calabacera? La mata de la calabaza. ¿Me conocen? Creo que el hermano Fausto sabe de qué estoy hablando, ¿no? Pero es una mata que tiene una hoja grande que da, y dice que esa mata creció, y creció en una forma tal que creció en una noche. Dios hizo un milagro, y una calabacera no la va a crecer, pero en una noche creció, y llegó un momento en que creció por encima bien bonito y le dio la sombra. Jonás estaba bien cantado de que esa calabacera le cubrió el sol, y ya estaba bien ahí, ya estaba en primera fila sentado esperando que iba a ocurrir con la destrucción de la ciudad. Pero al otro día dice que Dios mandó también un gusano que destruyó la calabaza, se comió la calabacera, y Jonás estaba otra vez con el sol encima quemándole su calva al pobre, ¿no? Y estaba bien afligido, y estaba tan enojado con eso que hasta otra vez estaba enojado a punto de querer morirse mejor, porque ya el sol lo estaba matando con ese sol abrasador. Así que Dios le mostró a Jonás esa parte que él podía entender, como Jonás dice: mira, tú viste esa calabacera que yo construí, que tú no hiciste nada para que esa calabacera creciera, y ahí estuvo, y al otro día esa calabacera desaparece y tú estabas bien contento con la calabacera, y cuando la calabacera ya no estaba, te estás tan enojado que quieres morirte. Tú no trabajaste para esa calabacera. Dios le dio el argumento a Jonás diciéndole: tú, Jonás, no hiciste nada por eso y te estás muriendo hasta el punto que quieres morirte porque la calabacera ya no está. ¿Cómo yo no voy a estar preocupado por esta gente que no distinguen la mano derecha de la izquierda? ¿Cómo yo no voy a estar preocupados por ellos? Entonces, Dios le estaba dando a entender a Jonás, le estaba enseñando a Jonás del amor de él hacia todas las personas, ¿sí? Todos los humanos para Dios son importantes, ¿sí? Todas las personas humanas para Dios son importantes. En Hechos 17:30 hay una sentencia ahí de la palabra de Dios que nos dice, miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto, Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, Dios está diciendo aquí en su palabra que todos los hombres en todo lugar deben arrepentirse.
Dios les está dando una oportunidad a todos para que se arrepientan. Dios le mostró a Jonás una parte de él que no le mostró a los otros profetas. Esa parte es su gran interés de él por todo el mundo, para que todo el mundo conociera del amor de Dios. Jonás fue el único que pudo. Dios le mostró, dice Jonás, es que yo quiero que todo el mundo conozca de ese amor. Y tal vez Jonás no podía entender, no podía entender eso. Como Jonás, por ejemplo, él no entendió por qué esos 3 días, él no podía entender que esos 3 días que él pasó dentro del pez, que lo tenía que me imagino cómo se sentirá Jonás 3 días dentro del vientre de un pez. Esos 3 días significaban los 3 días que Jesús iba a pasar en la tumba, que finalmente le daría la victoria sobre la muerte. Él ni siquiera se imaginaba que Dios lo que iba a poner a él de ejemplo después para nosotros. Y eso es lo que nosotros entendemos. ¿Por qué Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez? Todo el mundo puede contestar eso ahora. Todos los cristianos pueden decir, porque Jesús estuvo 3 días en la tumba. Pero Jonás no sabía por qué. Él había estado 3 días en el vientre de un pez. ¿Y por qué razón Dios lo mandó a predicar a Nínive? Sabiendo que Nínive no era una ciudad que no era ni siquiera era un pueblo de Israel, no pertenecía a Israel. ¿Para qué iba a predicar arrepentimiento allí? Pero era porque Dios tenía un plan que todo el mundo se arrepintiera un día. Porque era que Dios quería mandar a un hijo de él a morir por todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tuviera vida eterna. Eso no lo podía entender Jonás, y tal vez ahí estaba su enojo. Cristo, así como Jonás volvió a la vida cuando el pez lo vomitó en la playa el 3er día, así Cristo lo haría también resucitando al 3er día para derrotar la muerte. Cristo, cuando resucitó al 3er día, derrotó la muerte y nos abrió la puerta hacia la vida eterna. Entonces Dios le enseñó a Jonás que para él es más importante la vida que la muerte. Dios no tomó esa petición de Jonás cuando Jonás le dice, mándame la muerte, quítame la vida, ya no necesito más esta vida ya no me gusta. ¿Por qué? Porque Él quiere que cuando acabe nuestra vida acá, nuestra vida mortal, tengamos entonces una vida mejor que esta vida que tenemos ahora. ¿Sí? Y eso se llama la vida eterna que Él nos prometió a través de Cristo. Si un día Dios le va a quitar a usted la vida, porque un día va a pasar, no es que Dios quiera quitarle a usted la vida, es que Dios quiere llevarlo a un lugar mejor, donde usted va a tener la vida eterna. Esa vida que todavía no tienen aquellos que no se han arrepentido. Por esa razón era tan importante para Dios que Jonás entendiera por qué razón él no debía estar tan enojado. Sí, tal vez Dios le decía a Jonás, tal vez hay cosas que no entiendes. Jonás no entendía por qué el amor de Dios a la gente. ¿Por qué el amor de Dios a esa ciudad de pecadores como Nínive? ¿Por qué? No vale nada. Nosotros, el pueblo de Israel, sí valemos porque somos el pueblo de Dios. Pero esos de Nínive no sirven para nada, son los pecadores malos. Pero el amor de Dios estaba con ellos también. Y Dios le dijo, si tú eres capaz de sentir amor por una calabacera que dura un día, el otro día se acaba, y que ni siquiera hiciste nada para que existiera, ¿cómo no voy a tener yo amor por esta gente que nos distingue del bien y el mal, que nos distingue entre la mano derecha y la izquierda, y hay animales allá también que no han hecho nada? ¿Por qué voy a destruir esto si ellos se volvieron a mí? Porque si usted recuerda bien, hasta los animales ayunaron esa vez. Así que se arrepintieron. Yo digo que los animales se arrepientan, pero los pusieron a ayunar también, y entonces la gloria de Dios se glorificó allí también. El Señor se glorificó aún con los animales de Nínive. Y por último, ¿qué enseñanza entonces nos deja a nosotros este libro de esta parte de Jonás? Esta parte, ¿qué nos deja a nosotros? ¿Qué enseñanza nos deja? Primero, Dios usa hombres comunes para predicar su palabra. Yo no creo que haya un hombre más común que Jonás. No he escuchado la primera persona que diga, casi siempre
Hay hermanos, cuando estamos hablando obviamente entre líderes de iglesia, que tienen sus propios héroes en la Biblia. Algunos dicen, a mí me gustaría ser como Pedro, ¿sí? Otros, bueno, yo quisiera ser como Pablo, o me gustaría ser así como, bueno, todos queremos ser como Cristo, ¿no? Es nuestro mejor ejemplo, pero siempre hay personas con las cuales nos identificamos en la vida y nos gusta y les gustaría obtener el carácter de esa persona. Pero yo no he escuchado el primero que diga, a mí me gustaría ser como Jonás. Porque es muy contradictorio eso, desobedecer a Dios y ese carácter terrible. Pero aún así, Dios usa hombres comunes para predicar su palabra. Aquí hay entonces una enseñanza para dos clases de personas nada más. Primero hay una enseñanza para los cristianos. Nosotros, los que somos hijos de Dios, los que ya conocemos y tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo hemos aceptado y sabemos que somos hijos de Dios. Y también hay una enseñanza para personas que, como personas que estaban en Nínive, todavía están apartados de Dios por su pecado y por su maldad. Y es verdad que Nínive se arrepintió. O no dice la Biblia que todo el tiempo estuvo arrepentida. Tampoco dice que esta ciudad se convirtió en un centro cristiano, mucho menos. No, solo dice que se arrepintieron. Pero lo que sí estoy seguro es que en el mundo existen muchos Nínives que no se han arrepentido. Personas que están alejadas de Dios. Personas que si en este momento murieran, se harían acreedores al castigo de Dios por su pecado. Estoy seguro que hay, y son muchos, son millones, por no hablar menos. Hay miles que todavía no se han arrepentido. También ese mensaje es para ellos. Entonces, primero, si usted es creyente, y es creyente, de verdad usted es creyente en el Señor, no olvide que por poco lo cuente que usted sea, por poca o mucho que usted pueda hablar o no crea que usted es inútil para Dios. Dios quiere que usted vaya y hable de Él a personas que Él le va a mostrar. Vaya y hable del amor de Dios para ellos antes de que sea demasiado tarde. Esa es la razón por la que existimos los creyentes. Nosotros no somos creyentes solo para venir, sentarnos, escuchar un mensaje y luego irnos para la casa. En eso se ha convertido la iglesia del día. La gente viene, llega a la iglesia, escucha un mensaje, algunos pues ni escuchan, están ahí con tu teléfono texteando, otros están hablando, otros están mirando, otros cruzan el pie a ver a qué hora se va a ir, se acaba el sermón, y muy pocos están interesados a veces en el mensaje que se dice. De hecho, yo sé que la mitad de los que estamos aquí no están poniendo cuidado a lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque así es la iglesia, así es la iglesia. Y esa no es solo de aquí, eso es en todas partes. Que parece que ese fue lo que en eso se convirtió la iglesia. Pero no es el plan de Dios que la iglesia sea así. Sea que cada persona conozca de Dios y cada persona, ese amor de Dios que conoce, vaya y le hable a otro de ese amor de Dios. Para eso es que está la iglesia. ¿Y a qué persona es? Yo no sé, pero Dios le va a decir a usted. Dios quiere que usted vaya. Él va, le dice, ve y habla del amor mío a otros antes de que sea demasiado tarde. Es un mensaje urgente porque los tiempos, escuche, los tiempos cada día son más cortos y eso lo estamos viendo ahora nosotros. Los tiempos se están acortando. Las señales se están dando de que esto no va a durar toda la vida. Va a llegar un momento en que esto se va a acabar. Este tiempo de la gracia que estamos viviendo no va a durar todo el tiempo, se va a acabar. Y parte de eso, de nosotros tener que andar con una máscara por todas partes, ¿sí? Por todas partes no se va a encontrar gente con máscara. Parte de eso tiene que ver con eso de que está cumpliendo lo que dice el Señor. Si yo le hubiera dicho a usted hace 5 años, escucha, hace 5 años le digo, hermano, dentro de 5 años por ahí va a ocurrir de que toda la gente va a tener que salir con máscaras porque hay una enfermedad que va a tomar a todo el mundo y va a matar miles y millones de personas y esa enfermedad va a afectar a todo el mundo y la gente no va a saber qué hacer y se van a cerrar mercados y aeropuertos y las ciudades y la gente se va a morir
Y entonces, ¿usted qué me va a decir? Y entre 5 años yo le hubiera dicho eso a usted. Mi hermano, usted como que le está corriendo la teja, ¿no? Pero, ¿qué está pasando hoy en día? ¿No es eso lo que está pasando? Yo no estoy hablando de cosas que no están pasando, es cosas que están sucediendo. Permítame leer algo que salió en un noticiero. Hoy salió esta noticia en un noticiero, así que tómela en serio. Advierte sobre una nueva pandemia que causaría más muertes que la del COVID-19. Esta nueva pandemia podría ser más letal que la de 1918, que causó más de 30 millones de muertos. Y mire lo que dice: sin salir de una pandemia llega una alerta de otra nueva. El coronavirus sigue rondando y azotando el mundo. Incluso en varios países los casos han vuelto a aumentar pese a los avances de la vacunación a nivel mundial. Según indica, miren quién dijo esta noticia, eso no lo dijo cualquiera. Según indica la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se trataría de una pandemia de gripe que podría resultar más letal que la de la influencia del 1918 y la del COVID actual en el año 2020. El gobierno además urge a los países de ingresos bajos y medianos a iniciar labores de desarrollo y fabricación de vacunas de próxima generación, así como mejorar su capacidad de atención frente a esta crisis. Añadió esto: la academia también remarca que es eventual esta nueva pandemia podría categorizarse a la misma escala de la pandemia de 1918, lo cual resultó en al menos 50 millones de muertos en todo el mundo. Está previsto que esta nueva oleada de influenza a nivel mundial pueda causar más de 33 millones de muertos. Y esto salió hoy en las noticias nada más. Ahora, ¿por qué leo esto? Porque hace como 3 años dijeron, bueno, hay una cosa que se llama, hay un virus que se llama COVID y está en China, una ciudad por ahí, creo que era Wuhan o algo así. Allá está, y están muy preocupados, pero todos dijeron, no se preocupen, eso es para ellos, allá es un problema que ellos tienen, eso no se va a salir de allá. Pero allá estaban los chinos bien preocupados de que ese virus estaba allá, y todos decían, eso no se va a esparcir, eso no va a seguir, eso se va a quedar allá. Y ahora, 3 años después, miren lo que está pasando. Yo lo estoy diciendo es solo esto, hermano. Lo que está ocurriendo hoy en día no significa nada más ni nada menos que los tiempos son cortos y que a este mundo no le queda mucho tiempo antes de que el Señor venga. Yo con eso ya voy a concluir, me quedan 2 minuticos más. Recuerde que muchos profetas fueron hombres con pasiones semejantes a las nuestras. La diferencia es que al final estos hombres decidieron obedecer a Dios. Dios los usó poderosamente para llevar su mensaje de amor y misericordia para cambiar vidas. Y por último, queda solamente una sola persona. Si usted todavía está viviendo como los hombres de Nínive, en su maldad, en su pecado, y todavía cree que Dios está ausente de esto, yo quiero decirle una cosa: este mensaje es para usted. Yo ya voy a terminar. Dios manda que se arrepienta ahora que todavía tiene oportunidad. Dios manda eso. Simplemente Dios está diciendo: arrepiéntete. Esta es la oportunidad que Dios te está dando antes que tu vida sea destruida por tu propio pecado. Dios es un Dios clemente, misericordioso. Dios está dispuesto a perdonar. No importa lo mal que estén las cosas en tu vida. Dios quiere darte una nueva oportunidad de enmendar tu vida ahora que todavía tienes tiempo. Solo necesitas hacer esto. Vamos a cerrar, girar nuestras cabezas. Vamos a orar. Solo necesitas, si todavía no te has buscado, no has arrepentido a Dios,
no te has arrepentido ante Dios, solo necesitas inclinar tu cabeza y decir: Padre Celestial, te pido perdón por mi maldad, te pido perdón por mi pecado. Sé que he pecado contra ti, me arrepiento de todo mi pecado. Ayúdame, por favor, quiero cambiar mi vida. Quiero pedirte que me perdones, oh Señor, que me ayudes a vivir una vida al lado tuyo. Quiero abrirte mi corazón. Quiero aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Por favor, Señor, deseo que a partir de hoy ores en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe una cosa? Si usted de verdad se arrepintió, como los hombres de Nínive se arrepintieron, ahora compre una Biblia y léala. Léala en casa con su familia. Léala todos los días. Tome un tiempo para orar a Dios. Recuerde que Satanás no puede hacer mucho en los hogares donde se lee y se ora y se respeta la palabra de Dios. Comience a servir como Jonás. Dios tiene para ti una misión. A medida que pasa el tiempo, con Él vas a saber el plan de Dios para ti. Ve a una iglesia donde se predica a Cristo, Cristo resucitado, y donde la palabra de Dios es exaltada y respetada. Y vas a comenzar la aventura más hermosa del mundo, sabiendo que Dios te ama y tiene un plan perfecto para ti. Padre, te doy gracias por tu palabra esta tarde. Te pido que esa palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, y con entonces terminamos esta serie de sermones sobre Jonás. Otra semana vamos a empezar otra serie de sermones diferentes sobre otro tema distinto.